Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Arirang está arrasando en diferentes plataformas, y debuta con una puntuación de 89 en Metacritic. Y se convierte en uno de los álbumes de K-pop más aclamados de todos los tiempos. ¡Felicitaciones a BTS! BTS domina la lista mundial de canciones de iTunes, ocupando los 14 primeros puestos con temas de Arirang y Swing. La canción principal ocupa el número 1. Arirang se convierte en el álbum de cualquier grupo que más rápido ha alcanzado el número 1 en la historia de Apple Music en Estados Unidos. Además, en Amazon Music rompe el récord del mayor debut de streaming de un álbum de K-pop a nivel mundial. Y las reseñas de sitios especializados son los siguientes: Rolling Stone UK 5 de 5. Rolling Stone, 4,5 de 5. Consequence of Sound 83 de 100. Clash 4 de 5. Guardian 4 de 5. Al álbum le ha ido excelente. Recordemos que en BTS están Jimin y Jungkook y debemos apoyarlos, porque los éxitos del grupo son los éxitos de ambos. Y ese nivel no lo podemos bajar, porque como solistas tienen logros increíbles. Jungkook es el solista de K-pop con mayor éxito mundial de la década de 2020 y Jimin es actualmente el solista masculino de K-pop más importante en las plataformas musicales a nivel mundial. No dejes de escuchar sus canciones en solitario, reproduce diariamente Golden, Face y Muse. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por el rostro más bello del mundo de la música. Vota por Jikook en los AICAN como mejor bailarín y mejor cantante. Esta encuesta dura todo el año, por eso es importante ser perseverantes y votar diariamente por ambos. Se cerraron las votaciones en iHeartRadio. Esperemos que este año Jimin y Jungkook sí se lleven la victoria. ¿Sabías que? Los Taekookers son una raza muy pervertida, siempre pensando en sexo y expresándolo de la peor forma. Una publicó un extracto de Live de los chicos y puso esta traducción. Hobby dice: Jungkook y Taeyong estaban en la sala de sesiones y esto seguía saliendo. Nam hace sonidos de aplausos a papa aplausos y esta agrega: Bueno. El tweet se hizo viral. Mientras más leías, más ordinarios eran los comentarios. Una dijo: Decían que salían aplausos porque decir que estaban Lo que estaban hablando los chicos es que estaban grabando por muchas horas. 생각해보면 그때 세션 방에 저 정국, 태영이 이렇게 세 명이 있었고 Jungkook, Hobby y Tae estaban ahí, y la caja de snare, o sea de batería, hacía ese ruido constantemente y lo representan de esa manera. Y seguía ese ruido por horas. Jungkook agrega que el ruido era tan repetitivo que le dio sueño y salió de ahí, se quedó dormido afuera y le picaron los mosquitos. Nada que ver con algo sexual ni doble sentido, pero más de 170,000 personas lo han visto y probablemente piensen que realmente hablaban de eso. Es muy asqueroso que constantemente piensen en sexo esa gente, no es normal. Las taekacas están desatadas. Hasta fotos creadas con IA andan circulando. Esta del abrazo, Tae apretó tanto a Jungkook que se borraron hasta los tatuajes. Y sí, por fin se les dio. Taekook va a un programa a promocionar el álbum, están tan emocionadas. Pero como ellas siempre inventan y nunca dicen las cosas como realmente son, acá les va el cuento. Donde van Tae y Jungkook es un programa japonés y ellas ya estaban inventando que ambos viajaron en secreto a Japón, porque Japón es tierra Taekook, claro, cómo no. Permítanme llorar de la emoción.
Bueno, el programa se grabó en Corea, y se transmitirá el 3 y 17 de abril, donde van a promocionar el álbum Mi Bailar Dynamite. Sí, a eso van, no a confirmar su relación ni nada de eso, un programa que los agenda Big Hit. ¿Cómo llamarían eso si Jimin y Jungkook hubiesen ido? Pero como no les gusta que le digan fanservice al Taekook, una responde, un programa de variedades hecho para promocionar un álbum o T7 nunca se va a comparar con más de 10 años de contenido de hits que la empresa les ha estado dando sin parar. Ni siquiera existirías como Hikokers si no fuera por Big Hit, así que compórtate. Claro, les gusta la ley del embudo, ellas se enojan porque se le llama fanservice al Taekook, pero han dicho durante años que la relación de Jimin y Jungkook es fanservice. Cuando Jungkook ha dicho en todas las formas que le gusta estar con Jimin, lee comentarios que dicen John Jimin o ustedes se ven bien juntos, pero no le creen a Jungkook y dicen que está obligado por la empresa, cuando también Jungkook ha dicho que él hace lo que quiere. Obvio que este programa es agenda de Big Hit, solo trabajo, pero ellas creen que ganaron algo, creándose sus propias guerras, como si Jungkook fuera un trofeo. Será interesante ver ese programa, porque lo más probable que tengan menos química que Laboratorio Vacío. Ahora ya lo sabes. Jimin y Jungkook cambiaron sus fotos en Beavers, se ven increíbles. Un restaurante compartió los autógrafos de Jimin y Jungkook en 2 publicaciones distintas a través de Instagram. El autógrafo de Jungkook que republicó es del 2022. Pero el autógrafo de Jimin no se había visto. Hay varias posibilidades, pero te diré 2. Primero, que ambos hayan ido a cenar por separado, uno el 2022 y el otro recientemente, o Jimin y Jungkook fueron juntos a cenar y solo le pidieron a Jimin una firma, porque ya tenían la de Jungkook. ¿Qué crees tú? Con el lanzamiento del álbum, hicieron un live, Jimin y Jungkook sentados uno al lado del otro. No pasaron ni unos minutos y Jungkook estaba acariciando a Jimin y miradas cómplices. También se reveló la entrevista para Apple Music y nos dejó esto. Este momento gracioso, donde el entrevistador pregunta, ¿quién estaba fuera de forma y no estaba preparado para volver? Jimin dice yo, Nam dice pienso que yo, y Jimin dice tú y yo, y cuando estaban en eso, se asoma un brazo tatuado apuntándose él mismo, que él también. Es una pena que no tengamos imagen del rostro de Jungkook, porque ya lo imagino, y hubiera dicho todos estábamos fuera de forma, Jungkook demostrando que siempre será el peor jate del Mini Money. Después de la entrevista las fotos, y claro, Jungkook y Jimin juntos. Hay una parte de la entrevista que hablan del servicio militar. Jungkook dice que se sintió natural hacer el servicio militar, casi al mismo tiempo con los otros miembros, para reencontrarse nuevamente. Ahí se descarta una vez más todas esas habladurías que decían que Jungkook fue obligado a ingresar al ejército. Y creo que se sintió natural porque fue con Jimin. Jimin también habla de eso, se dio cuenta lo valioso que es dedicarse a lo que le gusta, y que hay personas que trabajan duro ahí, y agregó que pasó mucho tiempo practicando por separado, o sea alejados del resto, con Jungkook. Ven. Eso es todo y no hay más. Jimin y Jungkook son los que han estado durante estos 13 años juntos, vivieron su etapa más difícil y pudieron salir adelante porque se tenían el uno al otro. Esa es la realidad, no se dejen llevar por el show o las mentiras. La vida real es muy distinta y el hecho más tangible que tenemos es que Jungkook han sido y seguirán inseparables. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.